Hay personas que buscan llamar la atención, incluso en su vida espiritual, pero no impresionan a Dios en lo absoluto. Y hay otras que pasan completamente desapercibidas, pero son las que realmente captan su atención. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Amo tanto al Señor que quiero dar. Y mientras más monedas hacías sonar, al caer por esa abertura de metal, más personas volteaban a ver quién eras. Si lo trasladamos al día de hoy, podrías deslizar un billete de $100 y nadie se daría cuenta. Pero si lo cambias por 400 monedas de 25 centavos, ahora sí se va a notar. Va a hacer mucho ruido. Y es que, querido oyente, no necesitas hacer ruido para que Dios te vea. Eso es precisamente lo que Jesús está a punto de mostrar. Porque alguien acaba de llegar y no hace ningún ruido. En nuestro estudio del Evangelio de Lucas, llegamos a una escena que revela un contraste impactante. Líderes religiosos que buscan destacar y una vida que pasa desapercibida para todos, pero no para el Señor Jesús. Descubramos el corazón que verdaderamente llama la atención de Dios en esta lección titulada Una viuda digna de imitar. Cuando se escribió el Evangelio de Lucas en el primer siglo, difícilmente había una vida más dura y en muchos casos más peligrosa que la de una viuda. En el primer siglo, una mujer podía seguir viviendo en la casa de su esposo fallecido, pero solo si lograba cubrir los gastos del hogar. Si no podía hacerlo, prácticamente quedaba en la indigencia, a menos que algún familiar o amigo la recibiera. Sus hijos, si los tenía, también corrían el mismo riesgo: pobreza extrema e incluso quedarse sin hogar. En el mundo romano, la palabra griega órfanos, de donde viene nuestra palabra huérfano, no se refería necesariamente a un niño sin padres, sino específicamente a alguien cuyo padre había muerto, aun si la madre seguía viva. Siglos más tarde, el término pasaría a describir a los niños sin ninguno de sus padres. Para una viuda en el Imperio Romano, todo cambiaba de inmediato. Su estatus social se transformaba y hasta su vestimenta lo debía reflejar. Debía llevar un velo en público, doblado hacia atrás, como una señal visible de su condición de viuda. Y esto no solo era una señal cultural, también tenía un propósito legal. César Augusto había establecido que una viuda debía volver a casarse dentro de un año, para no convertirse en una carga financiera para la sociedad romana. Y si se negaba, podía recibir una multa. Más adelante, sin embargo, otros emperadores extendieron ese plazo a 2 años hasta que finalmente se eliminó la norma. El contexto judío era diferente y no existía una penalización legal por ser viuda. De hecho, la ley de Moisés establecía una provisión para ellas. Cada 3 años, el pueblo debía apartar un diezmo especial de su producción, grano y fruto. Esto era para los necesitados, incluyendo viudas y huérfanos. Este diezmo se distribuía durante los siguientes 3 años, como dice en Deuteronomio 26:12, para que coman en sus aldeas y se sacien. Ahora bien, para el tiempo de Jesús, tristemente no se cumplía apropiadamente todo esto. De hecho, no había mucha ayuda y compasión para con las viudas, incluso dentro de la comunidad judía. Sería la iglesia primitiva la que retomaría ese cuidado con seriedad. En la primera carta a Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo instruye a Timoteo diciéndole: honra a las viudas que en verdad lo son, es decir, aquellas que no tienen hijos adultos ni familiares que puedan sostenerlas. Pablo añade en 1 Timoteo 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. En otras palabras, si esta mujer era fiel al Señor, no tenía familia que la ayudara,
y tenía al menos 70 años, lo que indicaba que probablemente no volvería a casarse, debía incluirse en esta lista de la iglesia. Eso implica que no solo existía una especie de registro dentro de la congregación, sino que, además, esas viudas recibían algún tipo de ayuda, ya fuera económica o práctica. De hecho, vemos un ejemplo claro del cuidado de la iglesia por las viudas creyentes en Hechos capítulo 6, donde uno de los primeros ministerios organizados de la iglesia surge precisamente para atender esta necesidad. Encontré algo interesante durante mi estudio, y es que cuando Arístides de Atenas defendió a los cristianos ante el emperador Adriano, unos 25 años después de que Pablo le escribiera a Timoteo, él quiso demostrar el valor de la comunidad cristiana en Roma y le dijo esto al emperador: «Los cristianos se aman unos a otros y no dejan de honrar a las viudas». En otras palabras, cuidar de las viudas era algo distintivo del cristianismo. Era algo radicalmente diferente a lo que hacía la cultura. Francamente, el primer siglo se parece mucho al siglo XXI. Cada uno busca lo suyo. Por naturaleza somos egoístas, centrados en nosotros mismos y muchas veces aún indiferentes a las necesidades de los demás. Es por eso que este cuidado se convirtió en una marca distintiva de los creyentes. De hecho, un líder de la iglesia del siglo II escribió que cualquiera que no trata con justicia a las viudas anda en camino de oscuridad. O sea, cómo tratas a una viuda refleja si tu fe es auténtica o no. Ahora bien, para el tiempo del ministerio de Cristo, el liderazgo religioso en Israel se había vuelto tan insensible como la cultura romana que los rodeaba. Y Jesús lo expone sin rodeos y lo dice públicamente. Él pronuncia algunas de sus denuncias más fuertes dirigidas a miembros del Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, y en particular contra el grupo de los escribas, quienes formaban parte de ese consejo. Ellos eran los expertos legales, los intérpretes de la ley de Moisés. En otras palabras, estos hombres conocían Deuteronomio 24 de memoria. Estamos llegando al final del capítulo 20 del Evangelio de Lucas, y escuchemos cómo Jesús los desenmascara públicamente. En primer lugar, él describe su carácter orgulloso en el versículo 45. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: «Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas». Ahora miremos detenidamente lo que dijo el Señor aquí. Jesús dice que ellos usaban ropas largas. La stolé en griego, que da origen a la palabra estola, era una túnica larga, elegante, de seda blanca, hecha a medida, adornada con diversos símbolos religiosos de colores. Eran túnicas reservadas tradicionalmente para ocasiones especiales, como festividades religiosas, pero los escribas habían comenzado a usarlas todos los días, así buscando llamar la atención lo más que podían. Eso encaja perfectamente con lo que Jesús dice aquí, que les encantaban los saludos en las plazas. O sea, disfrutaban que los reconocieran en público, que los admiraran, que los trataran como personas muy importantes. También Jesús dice que amaban los mejores asientos en las sinagogas. Para muchos hoy, los asientos más preciados en la iglesia son los de allá atrás, al final, donde el pastor no los puede ver cuando se quedan dormidos. Bueno, en la sinagoga no era así. Los mejores lugares no estaban atrás, sino adelante. Pero había un detalle. Esos asientos estaban orientados hacia el público, generalmente ubicados detrás del que enseñaba. Es decir, todos los podían ver. Además, estaban más cerca de los rollos de las Escrituras, que se leían durante el servicio, lo que daba la impresión de que estos hombres como que estaban más cerca de Dios que los demás.
Finalmente, Jesús dice que amaban los lugares de honor en los banquetes. Eso significaba sentarse lo más cerca posible del anfitrión. O sea, eran las celebridades del mundo antiguo. Ser escriba se les había subido a la cabeza. Un autor comentando este pasaje lo resume con una advertencia muy clara. No puedes dar la impresión de que eres grande y al mismo tiempo exaltar a un Dios grande. Es imposible hacer ambas cosas. Jesús está dejando al descubierto su carácter orgulloso, pero no termina ahí. Ahora, Él expone su corrupción en el versículo 47. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En otras palabras, están en serios problemas delante de Dios. Mira, ya es grave aprovecharse de las personas, pero hacerlo en el nombre de Dios, eso lo hace aún más perverso. Y aprovecharse de una viuda es caer en lo más bajo. Jesús dice que ellos enfrentarán una condenación mayor. Registros históricos nos dicen que muchas personas confiaban sus finanzas a los escribas, porque ellos eran expertos en la ley, así que la gente les entregaba completamente la administración de sus asuntos. Una viuda en particular le confiaba a un escriba el manejo del dinero que había recibido como dote de parte de su padre tras la muerte de su esposo. Eso era todo lo que le quedaba. Ahora, los escribas no debían cobrar por asesoría legal a las viudas, así que desarrollaron otras prácticas. Por ejemplo, retenían parte de esa dote para sí mismos y también aceptaban dinero a cambio de ofrecer oraciones especiales por ellas. A eso se refiere Jesús cuando dice que hacen largas oraciones como pretexto. Estaban aprovechándose de ellas, quitándoles lo poco que tenían. Ahora, ¿quién prometería orar a cambio de dinero, verdad? Lamentablemente, los estafadores religiosos no son cosa del pasado, ¿no? Están por todas partes, prometiendo todo tipo de bendiciones y la gente envía dinero. Envíe su dinero y vamos a orar por usted. Recuerdo el caso de un teleevangelista que fue expuesto con cámaras ocultas. Había hecho un llamado especial pidiendo dinero, prometiendo orar por cada petición que la gente enviara junto con su ofrenda. Las cámaras mostraron a su equipo detrás del edificio, abriendo los sobres, sacando el dinero y tirando las peticiones de oración a la basura. Mira, los escribas siguen existiendo. Hace un tiempo estaba conversando con una mujer que venía llegando a nuestra iglesia. Me contó que aún quería hacerse miembro de nuestra iglesia. Venía de otra iglesia de la misma ciudad, una iglesia pequeña donde todos se conocían. Así que le pregunté por qué se quería cambiar. Ella era una viuda. Me dijo que había pasado por una situación difícil y quería hablar con su pastor, así que llamó a la oficina y le dijo a la secretaria que necesitaba consejo y oración. La pusieron en espera. Minutos después, la secretaria volvió y le dijo: «El pastor revisó su compromiso financiero y usted está atrasada. Si se pone al día, con gusto la atenderá». Querido oyente, ese hombre no es un pastor. Es un estafador que usa la religión para ganar dinero. Ahora, después de describir el carácter orgulloso y la corrupción de los escribas, el relato paralelo en el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús se levantó y fue a sentarse frente al arca de las ofrendas. El Evangelio de Lucas retoma la escena en este punto, en el capítulo 21, versículo 1. Dice allí: levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Tanto Lucas como Marcos colocan estos 2 eventos uno al lado del otro. Primero, la fuerte denuncia de Jesús contra los escribas que devoran a las viudas, y ahora esta viuda pobre que aparece para dar su ofrenda.
Este evento ocurre en el tesoro del templo, el atrio de las mujeres, donde había 13 receptáculos de bronce. Tenían forma de trompeta y estaban fijados a las paredes. También existían cajas móviles con ese mismo diseño. En el templo, esos 13 receptáculos estaban marcados indicando el propósito de cada ofrenda. Algunos decían aves, que se usaban para sacrificios, otros incienso y otros tributo del templo. Pero 6 de ellos estaban destinados a ofrendas voluntarias. O sea, se daban libremente como expresión de amor y gratitud al Señor. Sin embargo, ese lugar también se convirtió en el escenario perfecto para llamar la atención. O sea, amo tanto al Señor que quiero dar, y mientras más monedas hacías sonar, al caer por esa abertura de metal, más personas volteaban a ver quién eras. Y para el tiempo de Jesús esto ya era todo un espectáculo. De hecho, Jesús usó una palabra relacionada con el teatro para describir este tipo de dar. Era toda una actuación. Y funcionaba así. Alguien podía dar un aurios, una moneda de oro equivalente al salario de un mes. Pero ¿para qué dar una sola moneda si podías cambiarla por 25 denarios y hacer 25 veces más ruido? Si lo trasladamos al día de hoy, podrías deslizar un billete de $100 y nadie se daría cuenta. Pero si lo cambias por 400 monedas de 25 centavos, ahora sí se va a notar. Va a hacer mucho ruido. Y además, te vas a demorar. Y la gente va a empezar a mirar y decir, «¡Wow! ¿Quién es ese?». Eso es exactamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo en el Evangelio de Mateo 6, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas». Hoy diríamos, no te andes promocionando, no busques llamar la atención. Y es que, querido oyente, no necesitas hacer ruido para que Dios te vea. Eso es precisamente lo que Jesús está a punto de mostrar, porque alguien acaba de llegar y no hace ningún ruido. Una viuda llega en silencio, dice Lucas, y deja caer 2 pequeñas monedas de cobre. Estas monedas se llamaban lepta en griego, que significa algo así como fragmentos o pequeños trozos. Eran las monedas más pequeñas y delgadas en circulación. En la Reina Valera se tradujo como blancas, porque esa era una moneda de muy poco valor en la España medieval. Y en algunos países aún se dice, «estoy sin una blanca», para decir, «no tengo dinero». Ahora, en términos actuales, esta blanca, esta monedita de cobre, equivalía a aproximadamente 1/10 parte de un centavo. 2 moneditas del tamaño de un botón que ni siquiera harían ruido al caer por ese receptáculo y llegar al fondo del arca. Pero escucha bien, ella no está dando para llamar la atención. Está dando por amor a Dios. Y es muy importante notar algo aquí, y es que Jesús no está condenando a los ricos por dar grandes cantidades. Muchos de ellos probablemente estaban dando con motivaciones sinceras, y sus ofrendas eran significativas. Algunos han sugerido que Jesús está mostrando aquí cómo una viuda está siendo despojada de todo lo que tiene, como si este sistema corrupto del templo estuviera repitiendo el abuso de los escribas, quitándole a esta mujer ingenua lo poco que le quedaba. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Jesús no dice, «Miren a esta pobre viuda ingenua, que la están engañando y ahora pierde hasta su último centavo». No, lo que Jesús está a punto de hacer es presentar a esta mujer como un modelo de entrega sacrificial. Él va a mostrarnos principios de lo que podríamos llamar una matemática divina. Juan Calvino escribió al comentar este pasaje que Jesús está, por un lado, afirmando a quienes no pueden dar mucho, y por otro, desafiando a quienes tienen mucho de sobra. Observa lo que Jesús dice en el versículo 3. «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos
echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Nota que Jesús aquí usa un término cuantitativo. Ella dio más. ¿Más? Los discípulos seguramente se quedaron desconcertados. Esta no es la matemática que ellos conocían, ni la que nosotros usamos. Jesús está usando otra forma de medir. Tiene una calculadora diferente, tiene otra manera de evaluar. Déjame expresarlo en forma de principios o lecciones. En primer lugar, no es lo que das, es lo que te queda, lo que más importa. Podemos impresionarnos con lo que damos, pero Jesús observa lo que retenemos. Y si eso es cierto, entonces tu estado de cuenta revela con bastante claridad tu corazón delante de Dios. En esta matemática divina no es el tamaño de la ofrenda lo que llamó la atención de Jesús, sino el sacrificio de quien da. Lo que hace a esta viuda un ejemplo extraordinario no es cuánto dio, sino cuánto le quedó. Nada. El segundo principio es que cuando das, Jesús está observando lo que eso revela de tu corazón. Ahora, esto no es una amenaza, como si Dios estuviera vigilando para castigarte. Es una simple realidad evidente. Jesús ve, Jesús sabe, y a Jesús le interesa. Piensa en esto, Jesús sabía exactamente cuánto tenía esta mujer. Por así decirlo, conocía el saldo de su cuenta. Y no hay ninguna indicación de que ella estuviera siendo explotada por el sistema religioso en este momento. Ella estaba simplemente dando una ofrenda voluntaria. Sabemos eso porque la cantidad era demasiado pequeña como para comprar un ave, incienso o pagar algún tributo del templo. Y Jesús no la señala como alguien digno de lástima, la señala como alguien digno de imitar. Repasemos entonces, en primer lugar, no es lo que das, es lo que te queda lo que más importa. En segundo lugar, cuando das, Jesús observa lo que eso revela de tu corazón. Y el tercer principio es el siguiente: donde quiera que des, tu corazón debe estar motivado por amor a Cristo. Mira, no importa qué das, cuándo das o dónde das, lo que realmente importa es el motivo. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando pagas los impuestos, por ejemplo, haces el cheque al gobierno, y a ellos no les importa tu actitud. No les importa si das con molestia, con enojo, con alegría. Solo quieren que les pagues. Pero con Dios no es así. Dios ama al dador alegre. Un dador alegre es alguien cuyo corazón está de acuerdo con su mano. Mira, no damos porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Y dar el equivalente a una fracción de un centavo, pero con el corazón de esta viuda, es escuchar a Jesús decir, así es como se da. Cada vez que das, lo que sea, cuando sea, donde sea, estás expresando tu fe en la provisión de Dios. Es impresionante que ella dio las 2 monedas y no solo una, ¿no? No hay asesor financiero en el mundo que le hubiera recomendado hacer eso. Mientras Jesús estaba sentado en el templo, vio a muchos dar una contribución, pero en esta mujer vio algo distinto. Ella no solo dio una ofrenda, ella entregó su vida. No solo entregó sus recursos, entregó su futuro en las manos de Dios. Una mujer llamada Frances Havergal llegó a un punto decisivo en su vida. Había sido creyente por muchos años, pero sabía que aún había áreas en su corazón que no quería rendir al control del Señor. Ella misma cuenta que un día fue confrontada con esta realidad
que debía entregar cada rincón de su vida al Señor, y escribió esta frase: me di cuenta de que debía haber una rendición total antes de poder experimentar una satisfacción plena. Poco después, en 1874, escribió un himno que llamó su himno de consagración. La Iglesia lo ha cantado desde entonces por generaciones. Parte de su inspiración vino de pasajes como el que acabamos de estudiar y del ejemplo de esta viuda. Algunas de las estrofas de su himno dicen así: toma mi vida, oh Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor. Ten mi plata y oro hoy, ni una pizca quiero yo. Toma aún mi corazón, y haz en él tu trono hoy. Tómame, Señor, para que así sea solo para ti. Suena como una viuda a quien algún día conoceremos en el cielo, ¿verdad? Y no porque dio sus últimas 2 monedas, sino porque vino a adorar a un Dios en quien confiaba plenamente. A pesar de su pérdida, a pesar de su pobreza, a pesar de sus dificultades, ella sabía que podía confiarle todo a Dios, incluso su futuro. Querido oyente, que nosotros podamos de corazón cantar también: toma, Señor, todo lo que soy, te lo ofrezco con amor. Tómame a mí, para que así sea solo para ti. ¿Hay algo en tu vida que aún no has puesto completamente en manos de Dios? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos la lección titulada Una viuda digna de imitar. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida y el Señor pone en tu corazón dar, visita sabiduriainternacional.org/ofrendar. Allí encontrarás distintas maneras de hacerlo. Tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo a través de Sabiduría Internacional, ayudándonos a producir más recursos bíblicos y alcanzar a miles de personas con la exposición fiel de su palabra. Te esperamos en el próximo programa para continuar creciendo juntos en Sabiduría para el Corazón.